Hola, hoy día les hablaremos acerca de la Guerra Civil de El Salvador en un periodo comprendido de 1980 a 1992. Nuestro equipo está compuesto por Mariana Rodríguez, David Martínez y Leonardo Vázquez. Somos Estrategias de Negociación Internacional, quinto grado, Grupo A. En consecuencia a la crisis de 1929 que se generó en Wall Street, El Salvador también tuvo unas repercusiones que fue crisis económica y social. La crisis económica fue porque los precios bajaron abruptamente y pues uno de los más afectados fue el del café y otros bienes y servicios. Y el de la crisis social fue porque se paró, por decirlo así, las vías ferroviarias y todo lo que tiene que ver con esto, y lo que generó fue despidos de personas. Bueno, las negociaciones comienzan en 1980 entre el gobierno y el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí. En 1984, en la ciudad de La Palma, El Salvador, comienza la primera reunión que tiene el gobierno y el Frente Nacional. Esta no tiene un resultado positivo y se desplazan a México, tampoco tienen resultado en México. En Costa Rica en 1986 tampoco obtienen el resultado deseado, hasta que en 1989 la ONU interviene en Nueva York y las partes acuerdan un proceso de paz, la cual genera en 1992 el acuerdo y la paz benéfica. Posteriormente, luego las negociaciones de 1992 entre el Frente Martí y la Alianza Republicana, se llegaron a una serie de resultados. Podemos destacar la creación de la Policía Nacional, también la creación de la Academia para la Seguridad Pública, las modificaciones tanto en las Fuerzas Armadas como en la Procuraduría General de Justicia, y también se creó el Fondo Económico, el Fondo Social, pero lo más importante es la creación de la Procuraduría General para los Derechos Humanos. Principalmente el conflicto fue un conflicto coercitivo, y este comenzó cuando el general Martínez derrocó al Estado para él posicionarse en el poder. Si bien su gobierno fue un gobierno autoconservador, provocó que múltiples campesinos se rebelaran debido a las faltas de inseguridad y las pocas oportunidades que tenían. Entonces, el gobierno, mediante el ejército, provocó presión y empezó a atacar a estos pequeños grupos, lo cual se tradujo en la guerra civil. Al verse esto desde una perspectiva nacional, principalmente en ciudades y países como México, Colombia y Venezuela, decidieron que en 1989 la Organización Nacional de las Naciones Unidas interviniera para que se creara el Acuerdo de Paz en México. En 1931, con el golpe de Estado, sale a la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez y El Salvador tiene un cambio político a extrema derecha y régimen militar. El detonante de este conflicto fue el asesinato a Monseñor Óscar Romero el 24 de marzo de 1980. Él era reconocido por luchar a toda costa contra los derechos humanos. De hecho, él tuvo un doctorado en 1979 sobre los derechos humanos. Un día antes de su muerte, el 23 de marzo, él hizo un llamado a las fuerzas militares del salvadoreño, diciéndoles que debía prevalecer la ley de Dios, que era no matar. Esto pues ellos lo tomaron como un tipo de amenaza, ya que Monseñor tenía, por decirlo así, mucha fanaticada, era muy importante en cuanto a la población pues, de El Salvador, y ellos lo tomaron, como ya les dije, pues de forma negativa. Él anteriormente como que ya lo habían intentado pues asesinar por el mismo hecho de que él siempre decía como que no se debían matar entre hermanos y debían pues siempre tener como una buena relación. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras él propiciaba una misa y fue asesinado con un disparo en el corazón. El método que utilizaron fue la conciliación. Las dos partes tenían que llegar a un acuerdo de paz y un cese al fuego. Lo consiguieron en 1992
con el Acuerdo de Chapultepec en México. El equilibrio de poder fue el 10 de octubre de 1980 con la integración de estos cuatro grupos que fue las Fuerzas Populares de Liberación, el FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo que fue el ERP, la Resistencia Nacional que fue el RN y el Partido Comunista Salvadoreño que fue el PCS. Cuando se integraron formaron el FMLN. El FMLN también recibió ayudas de Cuba y de Nicaragua respecto a las armas, ya que pues no estaban muy bien armados si hacemos la comparación con el ejército salvadoreño. El 16 de enero de 1992, la conservadora Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se sentaron a dialogar acerca de cómo terminar un conflicto armado que dejó más de 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Gracias a la intervención de los gobiernos de Colombia, España, México, Venezuela y a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en México, precisamente en el Castillo de Chapultepec, se firmó el Acuerdo de Paz contra la Guerra Civil de El Salvador. El conflicto manifiesto es en 1931 cuando se produce el golpe de Estado en El Salvador. Esto deja una crisis tanto social y económica en el país. Económica porque a partir de la crisis del 29 en la bolsa de valores cae el precio en varios commodities, y social porque varias personas pierden su empleo. Además de eso, durante la guerra en los periodos de 1931 a 1980 hay conflictos que superan los más de 300.000 muertos. El conflicto oculto fueron como una serie de sucesos que se dieron pues a lo largo de la historia pues antes de iniciar la guerra civil. Fueron 5, entonces el primero es la desigualdad social que había, que era básicamente que El Salvador producía el 80% y solamente el 10% era para el pueblo. También había muchísimo desempleo, había exclusión social, había muchísima represión, demasiada represión, y pues en general las condiciones de vida no eran las mejores. Ahora sigue el perfil de los negociadores según Killman. La primera postura que tomaron el FMLN y el gobierno de El Salvador fue el del tiburón, ya que en 1984, cuando empezaron a hacer sus negociaciones, la verdad no eran cooperativos, digamos que no tomaban en cuenta lo que decía la otra parte, y también como que trataban de satisfacer las necesidades propias y no se ponían de acuerdo. Por lo tanto, en 1984 no pudieron hacer la negociación. En 1989, con la intervención de la ONU, las dos partes adquieren una postura de compromiso, ni muy asertiva ni muy cooperativa. Esto genera un cambio y necesitaban de manera rápida finalizar las negociaciones y poder tener una paz en El Salvador. El tipo de negociación cuando comenzó el conflicto fue competitivo. Sin embargo, con la intervención de la ONU, México, Venezuela, Colombia y otros países, este tipo de negociación se volvió cooperativo, ya que estos buscaban el bienestar de la sociedad. Entre el periodo de 1980 a 1992, para Salvador fue una etapa muy dura debido a los conflictos que tuvieron los campesinos o el Ejército Farabundo Martí para la Liberación Nacional con las Fuerzas Armadas o el Ejército, debido a que se produjeron alrededor de 70.000 muertes y 8.000 desaparecidos. Esto, si bien permitió que se creara el Tratado en México para la Paz de Salvador, y a partir de ese momento hubiera más equidad entre las personas y las clases sociales dentro de dicho país.